van tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para ¿y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9, columna que ha titulado El establishment y el derrumbe de Milei. Comenzamos, Aurelio. Bueno, las encuestas, todas las encuestas están indicando últimamente un derrumbe de la imagen de Milei y de sus colaboradores y un derrumbe muy importante, donde la imagen negativa en varios casos supera el 60%. Así es, sí. Y la imagen positiva o el respaldo en muchos casos está orillando el 30%, que tampoco es demasiado poco, porque recordemos que ese era el piso histórico de Milei, lo que él obtuvo en las PASO. Claro que sí, salió ese porcentaje. Del 2023. Pero como la tendencia pareciera indicar que ese derrumbe va a profundizarse, que el descrédito del gobierno es cada vez mayor y que además se acopla con datos respecto de la situación económica que sostienen como altamente probable que esto ocurra, como por ejemplo el endeudamiento creciente de las familias, sí, contra las mentiras del INDEC, el empobrecimiento creciente de la sociedad argentina, el fenómeno de que está incluso en todos los medios, de gente que ha suprimido una comida diaria, de un deterioro alimentario de la población, de datos además que son todos datos congruentes unos con otros, sí, como por ejemplo la caída de las ventas. La caída de las ventas es un indicador, casi diría yo que directo, de la baja del consumo popular. Absolutamente. Claro, porque son dos términos de una igualdad. Sí, claro. Entonces, todo eso augura una situación cada vez más complicada para lo que originariamente era el cálculo del establishment de la reelección de Milei en el 2027. Pareciera ser que el núcleo del poder económico concentrado y sus figuras emblemáticas, sus figuras más activas en el campo de la política, han llegado a la conclusión de que es muy improbable la reelección de Milei y que es de temer un desarrollo político de la corriente o de las fuerzas que en este momento tienen como líder emergente a Kicillof, sí, al que quieren frenar. Pretenden impedir que Kicillof o una figura similar pueda ganar la presidencia de la República en el 2027. Y en consecuencia están buscando la forma de generar un relevo de Milei.
Esto obviamente a Milei no le puede hacer mucha gracia, pero tampoco es mucho lo que puede hacer, salvo insultar, que es su deporte predilecto. A todos, a la mayoría. Claro, insultar a todos, mostrarse cada vez más nervioso, cada vez más irritado, cada vez más intolerante y cada vez más torpe además. Porque indudablemente el sostenimiento de Adorni podrá ser una muestra de lealtad hacia Adorni, pero en cierto sentido tiene que ser juzgado como un acto de torpeza, porque Adorni, por importante que pueda ser para Milei, pero es una figura, y si lo fundamental fuese para Milei sostener su proyecto, y debería prescindir de todo aquello que significa un lastre en esa, para esa perspectiva. Claro. Y está como aferrado a Adorni, aparentemente según los chimenteríos sostenidos por Carina en una puja interna con Santiago Caputo, que a su vez es una muestra de la putrefacción interna de todo este grupo, ¿no? Porque se trata de una lucha interna que carece por completo de contenidos. No hay allí ninguna diferencia sobre lo que hay que hacer con el país. Son unos más tan siniestros como los otros, unos tan vendepatrias como los otros. Santiago Caputo supuestamente la contracara interna de Carina tiene a su vez lazos, o presume por lo menos de tener lazos muy estrechos con el poder económico, o con círculos del poder económico norteamericano. O sea, dentro de la cúpula del movimiento de Milei, nadie objeta ni siquiera mínimamente el alineamiento internacional de este gobierno, su servilismo hacia Estados Unidos, su servilismo hacia el poder financiero internacional, sus vínculos realmente siniestros y además profundamente perjudiciales para la Argentina con el Estado de Israel y con el sionismo, que a su vez son provocativos, que desconocen, entre otras cosas todavía más graves, que por ejemplo en Argentina hay 3 millones de habitantes que descienden del mundo árabe, de inmigrantes del mundo árabe, que obviamente sienten como una agresión a su identidad originaria las políticas de alineamiento con Israel abyectas que practica Milei, y que además tienen una significación muy concreta para la Argentina, porque estamos corriendo el riesgo, por ejemplo, de perder el apoyo en las Naciones Unidas de los países árabes, de los países musulmanes en general, que han respaldado durante décadas la reivindicación argentina de la soberanía sobre Malvinas. Y ahora pareciera que es más importante lo que opina Estados Unidos sobre el tema Malvinas, un Estados Unidos que a su vez tiene roces secundarios con Gran Bretaña, pero que forma parte clara del mundo occidental, dentro del cual Estados Unidos y Gran Bretaña han sido siempre socios estrechos, que el país puede apostar a la supuesta consistencia de un chambón como Trump, que de pronto para castigar verbalmente a Gran Bretaña días antes de juntarse con el rey, además, dice que podía retirar su respaldo a
a la presencia inglesa en Malvinas, pero eso es de una inconsistencia tan grande como son casi todas las cosas que dice Trump, que no son tonterías. No, hay gente que cree que son tonterías, que incluso que opina que Trump está loco directamente, pero en realidad una cosa es ser un provocador y otra cosa es ser un loco. Claro. Que hay mucha diferencia ahí, ¿eh? A mí me sorprendió en los noticieros de ayer la información de que Trump había declarado terminada la guerra con Irán. Así es. Y me pareció muy extraña la declaración, hasta que logré averiguar que en realidad esa declaración es una declaración destinada exclusivamente a salvarse de la crítica o del veto del Senado de los Estados Unidos. Claro. Sí. Porque según las normas norteamericanas, el presidente puede sostener una guerra con un máximo de 60 días, después de los cuales o la guerra tiene que haber terminado, o si no, para continuarla tiene que seguir, tiene que obtener la autorización del Congreso. Claro, tiene que ser tratada en el Congreso. Claro, pero resulta ser que ante eso Trump declara terminar la guerra, con lo cual se libera del problema, y si sabiendo, y ahí está el secreto de la cuestión, que puede, si se producen nuevos ataques o nuevos incidentes, decir que es otra. Claro, otra guerra. Para la cual tendría otros 60 días. Claro, el plazo. Claro. O sea, que esas cosas burlescas que son propias de los liderazgos como el de Trump o como el de Milei, que en realidad se burlan como si fueran pícaros del resto de la humanidad. Bueno, son parte de las cosas que vemos en esta actualidad tan variopinta, ¿no? Pero volviendo a lo nuestro, ante ese cuadro que temen los grandes garcas de la Argentina, temen que esta vez no pueda hacer fracasar alguna eventual gestión del poder norteamericano como la que vimos en las elecciones del año pasado, o el deterioro de Milei sea tan grande que no lo pueda salvar ni Trump, han empezado a especular acerca de qué pueden hacer para lograr que salvar el modelo, como decía. Claro, salvar el modelo si se hunde Milei. Con lo cual, se ha dicho de paso, muestran además toda su miseria. La miseria del establishment se mide en que todo lo que tiene de esperpéntico, de repugnante, digamos, la figura y ciertas políticas de Milei, les importan un pito. Les importan nada. Hasta se podría decir que le importa menos al establishment. Cuando hablo del establishment no hablo de cualquier industrial o de cualquier empresario, hablo del núcleo fundamental del poder económico concentrado, dentro del cual un sector poderoso son los beneficiarios de las privatizaciones del 90. Claro, sí. ¿No? Y un ejemplo de eso es Roca. Un ejemplo es Roca. Roca tiene, además de ser parte de ese conglomerado pequeño pero poderoso, tiene la particularidad que le interesa la política, le interesa o emerge de ese sector como alguien que asume la importancia que tienen los vínculos del poder económico con el poder político y su capacidad de incidir sobre lo que la orientación del poder político. Entonces Roca, hemos visto en estos días una reunión de Roca, de Macri, de algún otro,
podría tranquilamente estar allí el grupo Clarín, sin desentonar para nada, Claro. Aunque no lo vi entre los reunidos, buscando quién puede ser el relevo de Milei para el 2027. Todo esto que hemos estado conversando en el resto del programa, que está fuera de la columna, como el crecimiento exponencial de la deuda externa, lo impagable que es para el país esa situación, la sujeción casi colonial en que nos ha colocado, a ese establishment le importa un pito. Y hasta pareciera que le importa menos, se toma una expresión que dejé inconclusa, que les importa menos el deterioro que está sufriendo la estructura industrial de la Argentina, les importa menos que el someter a condiciones ignominiosas al trabajador argentino, suprimiendo todo el sistema de derechos conquistados a lo largo de décadas, como si la reforma laboral fuera más significativa que la defensa de la industria misma, lo cual muestra una especie de sesgo clasista, digamos, casi diría que lindante con el fanatismo, con el odio de clase. Ellos que tanto se sublevan cuando alguien habla de la lucha de clases, pero que son expertos en la lucha de clases en defensa de los intereses de los grandes explotadores. Bueno, muestran con su conducta que responden más a la lógica de la lucha de clases que a un entendimiento de sus propios intereses un poco más congruente con los intereses generales de la sociedad argentina, con lo cual muestran acabadamente que carecen de todos los rasgos que uno debería esperar en una burguesía nacional. En realidad son una excrescencia a la sociedad argentina, asociada a los poderes internacionales, fugadora, mucho más próxima a la lógica y a la psicología del especulador que a la psicología y la lógica de la cual es un paradigma de Henry Ford, de hacerse rico haciendo rica a su sociedad, de fabricar autos para los ciudadanos comunes y no para los supermillonarios. Bueno, pero así son. Sí, claro. Para desgracia del país, así es esa élite, que en parte es extranjera y en parte está constituida por ciudadanos nacidos en la Argentina. A mí no me cuadra, digamos, denominarlos acabadamente como argentinos, porque en realidad lo único que tienen de argentino es la partida de nacimiento. Claro. Claro. Pero bueno, parece ser que han empezado a pensar en si pueden, por ejemplo, reemplazar a Milei por la Patricia Bullrich, que dentro de las figuras del actual gobierno, la única que conserva una imagen en las encuestas que daría aparentemente potable. Superior a Milei es la imagen ahora. Sí, la imagen de... Muy superior a Milei. Sí. Creo que la encuesta seguramente no miente en ese sentido. La imagen de la Bullrich debe ser superior a Milei, sobre todo porque al haber virado, al haber transitado desde el
Poder Ejecutivo hacia el Senado está en un lugar como más protegido, Claro. Sí. que la expone menos. Entonces es posible que por esa razón logre conservar lo que había ganado como imagen pública Claro. en las primeras etapas del gobierno de Milei. También están pensando, se dice, en Jorge Brito, en el presidente del Banco Macro. Exacto. El hijo del Fallecido. Sí. Claro, Jorge Macri es una figura... Brito. Jorge, ¿cómo? Jorge Britos. Jorge Brito, perdón. Sí. Jorge Brito es una figura que siempre ha estado muy atenta a las cuestiones políticas, pero según los chismes, yo no tengo información directa en ese sentido, según los chismes, no vería con interés la posibilidad de ser Candidato. candidato. Claro. No le interesa, es lo que he dicho hasta Eso ahora. es lo que hasta ahora Sí. lo que se muestra. Claro. Pero creo que muestra la voluntad del establishment, y eso es lo que me interesa en esta columna destacar, de sostener este programa ruinoso para el país que ha tenido curso en los 2 años y pico que llevamos, a como de lugar. Aunque el país se hunda, y aunque incluso ramas de la industria argentina lleguen a una situación sin salida y ruinosa, pero lo fundamental para este núcleo es que no aparezca en el poder político una figura que pueda recomponer la situación en un sentido más favorable a los intereses populares y sobre todo de una política defensiva de los intereses generales de la Argentina, que nos devuelva al mundo de nuestros aliados naturales, como Brasil, como los países latinoamericanos, como el mundo árabe, como el mundo de los países de la periferia mundial, que incluyen, aunque al mismo tiempo sea una gran potencia, a la República Popular China, de la cual ni siquiera la presión norteamericana ha logrado que la Argentina rompa lanzas, Claro. porque estructuralmente la dependencia económica de nuestro país hacia la República Popular China es tan mayúscula. A través de los swap, ¿no? Sería. No solamente a través de las exportaciones, También, claro. porque así como China ha usado como arma la no importación de producción agrícola norteamericana, Claro, sí. seguramente si la Argentina se pusiera en una política agresiva hacia China, castigaría las exportaciones del agro argentino, claro, con un daño irreparable Tremendo. para el país. Sí. Las grandes cosechas de soja se dirigen justamente a China. Y claro, entonces, la fidelidad hacia Trump y los Estados Unidos, siendo propia de un lacayo, como es, sin embargo, no le permite a Milei romper relaciones con la República Popular China. Pero indudablemente el destino de la Argentina, o lo mejor de la Argentina, está ligado a ese campo. No de China, sino no solamente de China, sino a los BRIC, de los cuales Milei nos logró excluir, al mundo periférico, donde tenemos amigos. Entre otras cosas, hemos logrado, en base al respaldo de ese mundo, que incluye, por ejemplo, de todos los países árabes, reivindicar en Naciones Unidas la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Claro. Pero bueno, el establishment está nervioso, y eso, por lo menos, ya de por sí es un dato positivo. Está nervioso, está inquieto, está temeroso, y eso
significa, en tanto y en cuanto Milei sigue como poseedor de un poder político importante, claro, por un año y algo, claro. Significa una ruptura dentro del campo de los sectores más antinacionales de Argentina y muestra un deterioro de la situación que los ha colocado en el poder político. Las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.